Les ofrecemos la presentación del libro La Libertad Religiosa y España 2011, con la presentación e intervención de su autor, don Ricardo Latorre Cañizares. Además de este autor, intervendrán doña Elena Otero Novas, abogado del Estado en el Tribunal Supremo y secretario general, y del patronato de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Don Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Don Gabriel Galdón, catedrático de Periodismo y director del Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa de la Universidad CEU San Pablo, a quien escuchamos a continuación. Por lo tanto, no voy a presentar exhaustivamente ni como se merece a ninguno de los miembros de la mesa, porque lo importante es que profundicemos y veamos el valor de este libro que se presenta y el por qué, en palabras de Guitón, creo que es un libro verdadero porque es útil. El orden de la intervención será, en primer lugar, hablará el propio autor, que explicará por qué ha escrito este libro y qué es lo que pretende con él, cuál es su finalidad. A continuación, doña Elena Otero Novas, conceptual, que es muy necesario distinguir los ámbitos, los temas públicos, políticos del término, porque coincido con ella en que hay una confusión bastante notable en nuestro país sobre este tema e interesa mucho la distinción conceptual. Ya decía Aristóteles que no hay mejor práctica que una buena teoría, es decir, que una teoría verdadera y que los conceptos. Y nadie mejor que la profesora Elena Otero Novas para este tema de distinguir, como buena abogada del Estado, buena católica y buena persona, pues puede distinguir fenomenal este tema. Y además, por ser también la secretaria de la Fundación San Pablo CEU, que lleva años batallando por la teoría y la práctica de la libertad religiosa. A continuación, hablará nada más y nada menos en que una de las personas que en este país promueve y defiende más, como la institución a la que pertenece y que dirige en España, que es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Si alguien sabe sobre libertad religiosa en España, es Ayuda a la Iglesia Necesitada, bueno, en España y en el mundo. Y aquí está, gracias también, gracias Elena, gracias Javier, pues está su presidente, su director en España. El problema que vamos a tener todos, y luego hablaré yo un poquito, el problema que vamos a tener todos es el resumen, pero procuraremos que sea un resumen de lo que vamos a ver para que puedan preguntar ustedes todo lo que crean conveniente. Lo importante es, perdonen la expresión que no es la más académica, pero abrir boca para luego deglutir. Sin más preámbulos, creo que Ricardo nos vaya a explicar el porqué y el para qué de este libro. En primer lugar, agradecerles a todos los presentes, un público especialmente selecto, entre ellos está mi madre, que me ha sorprendido con su presencia inesperada. Mañana la operan, así que aprovecho para pedir las oraciones de todos los presentes. Bueno, creo que en primer lugar corresponde decir el motivo por el cual una persona se decide a escribir un libro. El motivo último fue el tribunal que examinó el trabajo fin de máster que hice para el máster de Información Social y Religiosa, que le gustó mucho el trabajo y me insistieron el mismo tribunal en su exposición que había que publicar ese trabajo, que había que publicarlo. Bueno, entonces con algunas adaptaciones, porque el trabajo era universitario y, claro, un poco rollo, digamos, adaptándolo un poco para que sea más popular y poniéndole notas de actualidad y noticias. El resultado es este libro. Tiene un origen más profundo y es el motivo por el cual yo quise hacer el trabajo del fin de máster sobre este tema. Y eso no fue otra cosa que el haber vivido de cerca el sufrimiento de personas a las cuales se le conculcaba su derecho a la libertad religiosa. Porque es un tema que constato en mí mismo y en la sociedad en general que nos interesa bastante poco, no le damos importancia. Quizás a nivel intelectual sí, personas estudiosas son conscientes de la trascendencia que tiene, pero como suele pasarnos, hasta que no nos toca la vida, hasta que uno tiene una experiencia vital de algo, no toma generalmente una postura firme o decidida por un tema, ¿no? Entonces, en la raíz última de todo esto está el querer aliviar
el sufrimiento de las personas que se ven privadas del ejercicio de su libertad religiosa. Son muchas actualmente en el mundo, muchas. Unas de una forma dramática, incluso viviendo con miedo su fe, y otras no con ese miedo, no de una manera dramática, pero sin plenitud. A ver si al final, no me quiero alargar, pero bueno, adelanto ya. Aquí en España, si nosotros nos preguntamos, ¿en España hay libertad religiosa? Esta mañana me lo han preguntado en alguna entrevista. Y yo he contestado que sí hay libertad religiosa, que España, a mi juicio, es un país modélico en el respeto a la libertad religiosa, y lo estamos demostrando con la afluencia de inmigrantes sobreabundantes en los últimos años, con qué facilidad los respetamos, comparten nuestra vida. Cáritas, por ejemplo, un testimonio constante de ayuda a cualquier persona de cualquier religión. Si comparamos, por supuesto, la vivencia de la libertad religiosa con países islámicos, bueno, esto es el paraíso terrenal, ¿no? Pero, dicho esto, también tenemos que decir que la libertad religiosa en España no se vive de manera plena y que nos falta mucho. Las leyes sí reconocen este derecho, gracias a Dios, pero en la práctica, y precisamente este libro lleva el título 2011 porque quise como hacer una foto de la realidad española en este año, que yo creo que fue bastante negro en este sentido, porque si bien son cosas aisladas, son demasiado graves para que en una sociedad que se dice democrática, que quiere serlo, en la que impera un Estado de Derecho, no deberían suceder nunca, y si sucedieran deberían ser inmediatamente aisladas y castigadas conforme a la ley, cosa que en España no ha sucedido y es sumamente alarmante. Y si cabe más todavía, que no se reaccione ante una cosa así. Por eso creo que, además de buscar la defensa de estas personas, y debe hacer, la única manera es concienciando, que todos tomemos conciencia de la importancia del ejercicio de la libertad religiosa para cada uno de nosotros y para la sociedad como tal. También es un deseo de que allí donde se vive, en términos generales, como en España, que se viva con mayor plenitud. Y aquí no puedo dejar de decir, ni quiero dejarlo de decir, hay una frase de la Biblia que a mí de una forma especial siempre me ha llamado la atención. Y es cuando dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesús afirmó, el que busca, encuentra. Para encontrar hay que buscar. Y para buscar hay que tener libertad para poder buscar. Como dice San Pablo también, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Entonces, en España no hay la situación de un país islámico. Pero si nos ponemos en el pellejo, en la piel de un niño de 10 años, de 12 años, ya un niño de esa edad hoy en España percibe un ambiente laicista, un ambiente agresivo contra la fe, de desprecio, y eso no es libertad. Ese ambiente no es de libertad para vivir la fe. Pensemos, un ejemplo que aparece en el libro, por ejemplo, si un niño, en lugar de escuchar el fútbol, ver a los jugadores de la selección nacional puestos en el pedestal social, como están hoy en día, cosa que no tiene nada de malo, y que por lo tanto muchos niños quieren ser futbolistas y les gusta jugar al fútbol, si esos mismos niños escucharan que cuando se habla de fútbol la gente cambia de tema, mira para otro lado, o se burla, o desprecia, pensemos cuántos niños querrían ser futbolistas, cuántos niños les gustaría jugar al fútbol, posiblemente muy pocos. Bueno, pues no puede haber verdadera libertad religiosa cuando, por ejemplo, los medios de comunicación castigan permanentemente al tema religioso con el silencio en el mejor de los casos. Y bueno, y un largo etcétera que yo no me quiero alargar ahora, pero sí que voy a señalar 2 o 3 puntos, simplemente enumerarlos, porque es un tema simple, digamos, el de la libertad religiosa es como muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Y tiene ciertos aspectos complejos de comprender y que yo trato de aclarar porque sobre todo tenemos una serie de prejuicios o de ideas preconcebidas que nos impiden ver la realidad
en este tema, como en otros también, ¿no? Entonces, algunos temas, por ejemplo, son la necesidad de una reciprocidad con respecto a los cristianos que viven en países árabes, por ejemplo, que viven permanentemente hostigados, y el contraste que supone y la comparación agraviante con los que viven aquí, con todos sus derechos. Nosotros nunca debemos renunciar a tratar a las personas como las tenemos que tratar, con todos sus derechos. Y no vamos a renunciar a eso. Lo que sí se echa en falta es que desde los ámbitos políticos, por ejemplo, se reclame para los cristianos de aquellos países el mismo trato que aquí se da cuando vienen a vivir aquí. Entonces, sin renunciar a lo nuestro, que no lo vamos a hacer, pero falta y que nosotros mismos también se lo exijamos a nuestros representantes en el ámbito internacional, porque hay mucho que se podría hacer. Y la situación, bueno, de eso va a hablar Javier, seguramente, me imagino, es muy dramática. Hay personas sufriendo muchísimo y tenemos una actitud demasiado pasiva con respecto a esto. Nos parece que la gente pase hambre o que no tenga agua potable o que no tenga salud, y somos muy sensibles a eso, y por supuesto que está muy bien. La libertad religiosa pareciera que no tiene importancia y, sin embargo, oprime la esencia del ser humano, que es la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad que todo el mundo tiene dentro. La libertad religiosa es también para los ateos, que tienen su libertad de conocer o de no creer y nadie se mete con ellos. Es un bien para todos y es un mal para todos que no exista. Y en un ámbito ya global como el que estamos hoy en día, aunque sea por interés egoísta, no podemos seguir con esta actitud, porque antes, hace unos años, digamos que por simple caridad o filantropía uno se molestaba del hambre de otro sitio o de las guerras. Hoy en día, una sociedad global, aunque sea, digo, por egoísmo, debemos intentar que estas situaciones no se den en ningún lugar del planeta, porque hoy es allí y mañana es aquí. Como el fuego se extiende y podremos decir, bueno, no te preocupaste de lo que le pasaba a tu hermano, hoy te está pasando a ti. Ayer lo podías evitar, hoy ya no lo puedes evitar. Si, como se dice, si no es por amor a Dios, que sea por temor al infierno. Si no es por amor al hermano, que sea por cuidar nuestra viña, por cuidar nuestra libertad. Debemos molestarnos mucho más por la libertad de los que no la tienen. Y luego el tema de la tradición prevalente, que es muy importante tenerlo en cuenta. En España la mayoría es católica y eso no es un dato baladí o secundario. Nadie se extraña que en un país islámico, por ejemplo, ondee una media luna o que el Islam aparezca por todos lados. Lo que pedimos es que dejen vivir a los que no lo son. Aquí parece que muchos se extrañan de que haya una cruz en un lugar público. O sea, ¿no tiene importancia que la inmensa mayoría de la población española sea católica? Claro que la tiene. Eso es ir contra los derechos de alguien en absoluto. Es un absurdo que se quiera obviar un dato aplastante. Precisamente es prueba además de cómo la fe cristiana, como ninguna otra, es respetuosa hasta el punto de soportar esta situación paradójica, que en un país de mayoría católica la religión más despreciada, más atacada, sea precisamente la mayoritaria, que tiene como no una prueba de virtud, pero también quizás algo de que nos falta a nosotros ponernos en nuestro sitio y hacer valer la ley, no solo por nuestro bien, sino por el bien de aquellos mismos, que es un bien para ellos respetar aquello que es un bien, que va a ser un bien para ellos cuando lo descubran y lo sepan valorar. Y finalmente el diálogo interreligioso, que es un tema que está muy bien visto, gracias a Dios, es acogido, pero muy mal entendido en general, que no corresponde dirigirlo al Estado, como se ha intentado hacer por el gobierno anterior, con la Alianza de Civilizaciones, que es una cosa totalmente fuera de lugar, por lo tanto no podía suceder más que lo que ha sucedido, el fracaso más estrepitoso, sino que el Estado tiene que crear las condiciones favorables para que las personas de fe, desde su fe, puedan dialogar con el respeto que merece cada una de la persona con su fe, y no meterse el Estado a dirigir y a hacer como de tutor de los creyentes. Es una de tantas cosas que para poder comprender bien el tema de la vida religiosa conviene aclarar.
no puedo terminar sino aconsejándoles la lectura del libro. Incluso diría, hay que leerlo 2 veces. Una primera lectura que es para héroes, porque cuando uno no está familiarizado puede resultar un poco difícil al principio sobre todo, y después de que pase un tiempo, volverlo a leer. Y yo espero, y con ese deseo lo he escrito, y tengo que confesarles que al escribirlo y al trabajar este tema me ha hecho bien también a nivel espiritual. Nos va a ayudar a descubrir nuestra propia libertad religiosa como una posibilidad que no estamos aprovechando bien, ni siquiera en nuestra propia vida. Y hay que empezar por casa, ¿no? Así es que bueno, hay que dar la invitación y nada más. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Ricardo Latorre. Bueno, hay que hacerle muchas preguntas luego, porque solamente ha esbozado algunos puntos que son interesantísimos. Bueno, pues ha dicho Ricardo una cosa que es muy interesante, que, bueno, ha dicho todo interesante, pero conectando, que es muy útil el discernir los conceptos, discernir las cosas importantes. Entonces, creo que podemos empezar por ahí, para glosar, es decir, persona, Estado, quién tiene la autoritas, la potestas, este tema, la competencia, en fin, porque efectivamente hay bastante confusión en torno a eso, y Elena creo que nos lo va a solucionar perfectamente. Buenas tardes. Muchas gracias a Gabriel y a Ricardo Latorre por su amable invitación para estar esta tarde con ustedes. Mi felicitación al autor del libro, que además es alumno de esta universidad, exalumno de la San Pablo CEU. Sigue, porque está haciendo el doctorado. Pues es alumno de la Universidad San Pablo CEU, mejor que siga adelante con el doctorado. Además de misionero, que me ha impresionado en su currículum, quizá porque una no se ha dedicado a cosas tan aventureras. Yo voy a hablar de primero en un plano muy breve teórico, la contraposición entre las visiones totalitarias y personalistas de la vida, en términos de filosofía política, pero muy breves, porque esto es lo que está detrás de muchos de los debates que tenemos sobre libertad religiosa, particularmente en la Europa de nuestros días y en la España de nuestros días. El libro es Libertad religiosa y España, de 2011, quiere poner el acento, aunque habla de libertad religiosa en otros lugares, pero quiere poner el acento en la Europa y la España de nuestros días, donde los ataques a la libertad religiosa son más sutiles. Se respeta, probablemente se respeta el mínimo de libertad religiosa individual y privada, pero es mucho más sutil la confusión que hay cuando nos trasladamos al ámbito de lo colectivo y de lo público, que también es parte de la libertad religiosa. Por eso empiezo hablando de lo totalitario frente al personalismo cristiano. Cuando Bin Laden destruye las Torres Gemelas de Nueva York, hay que pensar que probablemente él pensaba que hacía lo correcto. Probablemente también lo pensaron Hitler, Stalin, Napoleón. Son personas que no solo están convencidas de sus ideas, sino que se creen en el derecho e incluso creen que tienen el indeclinable deber de imponérselas a los demás para salvarles, para mejorar a los demás. Esta visión es la totalitaria, que no solo tiene estas fórmulas extremas, estos ejemplos históricos que he citado, sino fórmulas mixtas, más llevaderas, más tolerables, pero también más sutiles y engañosas. Y que no es una patología de la humano. Hay grandes filósofos que han preconizado el totalitarismo, Platón o Hegel, sin ir más lejos. Platón en las leyes nos habla de la educación de los niños y los jóvenes de manera minuciosa y agotadora, por supuesto a cargo de maestros públicos a sueldo de la ciudad. Y nos dice que ello es así porque el hecho de que los caracteres de los ciudadanos sean diversos, sean desemejantes, dice, entre sí, es un mal para la ciudad, porque se puede erigir, nos dicen las leyes, en obstáculo frente a los designios del legislador y puede obligar al legislador a tener que imponer sanciones penales ante conductas privadas y domésticas, y esto sería improcedente y feo, dicen las leyes.
El totalitarismo tampoco es algo propio de tiempos pretéritos ni de épocas tenebrosas, se ha producido en todos los tiempos, y la democracia no nos libra del totalitarismo. La democracia es verdad que menos frecuentemente incurre en totalitarismo que otras fórmulas de gobierno, pero es solo una técnica de gobierno, el gobierno de las mayorías. Y las mayorías, o mejor, los representantes de las mayorías no se libran de la tentación de querer imponer sus ideas a los demás. La Revolución Francesa termina con la dictadura del terror. La Segunda República Española termina con la dictadura republicana. Aristóteles nos habla en su Política acerca de la tiranía democrática. Y Stuart Mill nos habla en On Liberty, es un pensador liberal inglés del siglo XIX, como saben, nos habla en su obra sobre la libertad de la tiranía de la mayoría. Stuart Mill se sitúa en las antípodas de la visión de Platón. Nos dice que la individualidad de caracteres es un bien, la diversidad de opiniones es un bien y, por tanto, considera, de la misma manera, nos dice, que incrementar innecesariamente el poder de la maquinaria estatal es un mal. Y por eso, situado en las antípodas de Platón, nos dice que una educación general obligatoriamente impartida directamente por el Estado para todos es una mera invención para moldear al pueblo, para hacerlos a todos exactamente iguales, y el molde en el cual se van a fundir es aquel que más satisface a quien se encuentra en el poder en cada momento, ya sea una teocracia, una aristocracia, una monarquía o la mayoría de la generación presente. En suma, nos dice, un despotismo sobre el espíritu. Tema distinto es que el Estado verifique que los padres cumplan con su deber moral de suministrar educación a sus hijos. Tema distinto es que lo verifique periódicamente a través de exámenes, que verifique el grado de instrucción a través de exámenes periódicos o que auxilie a pagar los gastos escolares de las clases más desfavorecidas, pero permitiendo que los padres busquen esta educación a través del medio que ellos prefieran. Frente a lo totalitario nos encontramos con el personalismo cristiano. Algunos hablan de liberalismo, pero es justo reconocer que el personalismo cristiano nace 1800 años antes del liberalismo. El hombre es el centro del universo, con una dignidad que ninguna autoridad, nadie puede desconocer por el mero hecho de existir. El hombre decide su vida libremente, no la deciden ni los estados ni las mayorías, y el hombre no está al servicio de las estructuras, sino a la inversa. Aunque el cristianismo es radical y afirma que la verdad objetiva existe y que es deber de todo cristiano anunciar la verdad, y esto podría ser un ingrediente de fundamentalismo totalitarismo, sin embargo, el totalitarismo es radicalmente anticristiano. El cristiano no puede aceptar ni utilizar la coacción, la imposición. Ello contraría pronunciamientos expresos del Evangelio, mete la espada en la vaina, mi reino no es de este mundo, pero también de la Iglesia. La Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II sobre libertad religiosa recuerda el deber moral de toda persona de buscar y adherirse libremente a la verdad, pero también recuerda que nadie puede obligar ni coaccionar a nadie a actuar contra su conciencia. Tampoco respecto de quien se equivoca o incumple su deber moral de buscar y adherirse libremente a la verdad, porque la verdad, nos dice, solo se impone por la propia verdad. Por eso, el personalismo cristiano nos ha dicho siempre que el Estado existe para sus propios fines y dentro de su propio orden, lo decía ya Francisco de Suárez, para gestionar los intereses colectivos y para crear o promover las condiciones que favorezcan que cada persona desarrolle libremente su propia vida. Nada menos que esto, pero nada más. Nos decía Maritain en su obra El hombre y el Estado, escrita en la segunda mitad del siglo XX, tras las experiencias totalitarias vividas en este siglo, que debemos distinguir el Estado de la sociedad o cuerpo político, que el Estado es un mero instrumento al servicio del bien común del cuerpo político al que no puede absorber. Tampoco puede absorber los grupos familiares y de otro tipo que existen en su seno y que contribuyen a su pluralismo.
Esto mismo nos lo decía con otras palabras Juan Pablo II en Centesimus Annus 1991, siendo conocida por todas la lucha de Juan Pablo II frente a los totalitarismos, en particular los comunistas, que son los que le tocaron vivir más intensamente en la segunda mitad del siglo XX. El Estado, en suma, y con esto concluyo esta exposición sobre los aspectos teóricos, no puede intervenir sobre los pensamientos, gustos o sentimientos de los ciudadanos. Es verdad que en este momento partimos felizmente de un mínimo. Tras las experiencias totalitarias de la primera mitad del siglo XX, que no concluyen en la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, pero sí en una parte, se reconoce un mínimo de libertad y de derechos fundamentales por parte de las principales declaraciones internacionales de derechos y textos constitucionales en la Europa occidental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, reconoce la libertad religiosa, de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Después, otros instrumentos en el ámbito europeo, como el Convenio de Roma de 1950 o, últimamente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y es importante, para analizar las luchas pendientes por la libertad religiosa en la Europa contemporánea, que retengamos que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad religiosa no solo tiene una dimensión privada e individual, sino también pública y colectiva. En España se reconoce la libertad religiosa en el artículo 16 de la Constitución, la libertad de enseñanza en el artículo 27, pero, como he dicho anteriormente, con esto no termina el problema. En la Europa y en la España de nuestros días, lo que está en juego no es tanto la dimensión, como he dicho, privada e individual de la libertad religiosa, como puede ocurrir en otros lugares donde la cuestión es más dramática. Javier seguramente sabe mucho más de estas otras realidades. Lo que está en juego es la dimensión pública y colectiva, porque se impone una visión laicista de la neutralidad religiosa de los poderes públicos, que es una garantía de la libertad religiosa, teóricamente, con arreglo a la cual, para garantizar supuestamente la libertad religiosa de todos, lo que tenemos es que buscar la asepsia total del espacio, no ya político, sino incluso público. Silenciar completamente el hecho religioso, no solo de las instituciones políticas, sino incluso de las instituciones públicas del espacio común en general. Con lo cual, esta visión extrema de la neutralidad religiosa de los poderes públicos termina volviéndose en contra de su propio fundamento, que es garantizar el pluralismo filosófico y religioso, la libertad religiosa de todos, incluida su dimensión pública y colectiva. Esta es la contradicción. Es fruto de la confusión entre el Estado y la sociedad o cuerpo político a que antes he hecho referencia. ¿Qué ejemplos tenemos últimamente en la España y en la Europa contemporánea de esta cuestión a la que me estoy refiriendo? Por ejemplo, asignatura de educación para la ciudadanía. La asignatura de educación para la ciudadanía se introduce por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, años 2004 a 2008 en nuestro país, en medio de una gran polémica social. Pero esta gran polémica social no debe hacernos olvidar que la idea nuclear de esta asignatura se importa de Europa, y en Europa, en la Europa contemporánea, en muchos ámbitos, está generalizada una idea que late detrás de educación para la ciudadanía, que es la confusión entre el Estado laico o arreligioso con el Estado militante a favor de una sociedad homogeneizada en esa misma condición laica y arreligiosa. Nueva confusión, por tanto, entre el Estado y la sociedad o cuerpo político a que antes he hecho referencia. Nos decía Maritain también que en El hombre y el Estado, la misma obra, que el Estado puede preocuparse de enseñar a los ciudadanos, a través del sistema educativo principalmente, la carta práctica que rige la vida en común, pero no imponer a los ciudadanos un único credo religioso o filosófico que se presente como única justificación posible de esa carta práctica. Actualmente, el recién elegido gobierno del PP lo ha dicho el ministro de Educación, señor Wert, en su primera comparecencia
ante el Congreso de los Diputados, que va a sustituir la asignatura de Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional, libre de cuestiones que susciten adoctrinamiento ideológico, ha dicho literalmente. Es digno de aplaudirse, no obstante, habrá que estar vigilantes cuando se desarrolle esta intención o este proyecto político para comprobar que el Gobierno del PP ha efectivamente comprendido la verdadera dimensión de esta cuestión. Un segundo debate, muy brevemente, crucifijo en la escuela pública. El ejemplo paradigmático de este caso es el caso Lausi sobre la presencia del crucifijo en la escuela pública italiana, que dio lugar a sentencias polémicas y debatidas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Detrás de esta polémica lo que late no es ya el respeto a la libertad religiosa, que también, sino la disolución de la propia cultura e identidad, supuestamente en aras al respeto de la libertad religiosa. Esto lo ha estudiado mucho el jurista norteamericano de origen y credo judío, Joseph Weiler, que es doctor honoris causa de esta universidad, de la San Pablo CEU. En una primera sentencia de 2009, el Tribunal Europeo dijo que la presencia del crucifijo en la escuela pública italiana era algo contrario a la libertad religiosa de conciencia. En una segunda sentencia de 2011, la Gran Sala del mismo tribunal, en apelación, revoca la primera, lo cual es muy infrecuente y además por una abrumadora mayoría, más infrecuente aún, y nos dice que no es contrario a la libertad religiosa la presencia pública del crucifijo en la escuela pública italiana. Esto no es nada frecuente y es buena muestra de la gran polémica que existe en este punto. En su sentencia de 2011, muy importante, el Tribunal Europeo nos dice que la mera presencia del crucifijo no implica un acto de adoctrinamiento, ni menos aún un acto coercitivo. La visibilidad preponderante de una confesión religiosa en la escuela pública, que es la predominante en la sociedad italiana, el cristianismo, no implica coacción hacia los alumnos que profesen otras religiones o no profesen ninguna, ni implica una vulneración del derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Máxime, nos dice el tribunal, cuando en el procedimiento se acreditó que el Estado italiano asegura la libertad religiosa de los alumnos que profesan otras religiones en la escuela pública italiana. Por ejemplo, no estableciendo la enseñanza obligatoria de la religión cristiana o católica. Por ejemplo, permitiendo el uso de prendas propias de religiones minoritarias, entre otros elementos. Finalmente, y con ello concluyo, el debate sobre la presencia de las iglesias y los ciudadanos creyentes en el foro público. ¿Pueden las instituciones políticas rechazar la intervención en el debate público de criterios de valor generados más allá de las instituciones políticas, incluso cuando ello es para criticar al poder político, a las instituciones políticas, solo por su conexión con una determinada confesión religiosa? Esto no es una pregunta meramente teórica, es lo que ocurre cada vez que Benedicto XVI viaja a un país europeo, entre otros a España, pero últimamente también en Alemania, y habla, por ejemplo, del aborto. Maritain nos decía que los países totalitarios, pero también las democracias con tics totalitarios, tienden a recluir la religión en la esfera privada. Se niegan al diálogo de las iglesias con la sociedad o cuerpo político. Se niegan a cualquier influencia de lo religioso sobre la vida terrena. Benedicto XVI es conocido por luchar contra el relativismo moral que se está implantando, que lleva años desarrollándose en la Europa de nuestros días, y que para él tiene adicionalmente el peligro de conducirnos posiblemente en un momento futuro a un nuevo totalitarismo. Es fácil que prenda un nuevo totalitarismo desde el relativismo. Y es conocido por su lucha en pro de la apertura de un diálogo público entre fe y razón acerca de los fundamentos o presupuestos prepolíticos del Estado democrático. Concluyo diciendo que una verdadera democracia no puede descansar en la mera suma aritmética de sufragios.
Una verdadera democracia no puede estar cerrada al diálogo, ni al razonamiento, ni a la argumentación. Por tanto, no puede estar cerrada al diálogo con las iglesias y las religiones, que llevan muchos siglos interrogándose, no ya acerca de Dios, sino acerca de la sociedad y del hombre mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ha sido magistral tu intervención y además era muy difícil resumir en tan poco tiempo la distinción conceptual y de verdad que lo has hecho de maravilla. Muchas gracias. Bien, a tal libro, tal glosa. Bueno, querido Javier, sintetízanos también, porque tú puedes estar aquí horas y horas solamente con datos, dándonos datos, pero un poquito algunas experiencias. Nada, esperemos. ¿Se oye? Espera, dale al chisme este. Ahora mejor, ¿no? Esperemos no desentonar ante estos ponentes tan estupendos. En primer lugar, muchas gracias, Ricardo y Gabriel, por invitarme a estar aquí. Para mí es un orgullo. Creo que es muy importante que un sacerdote, también lo es que los laicos, contribuyamos a expandir la idea y la profundidad y la importancia que tiene la libertad religiosa. Desde este punto de vista, de verdad, te doy la enhorabuena porque creo que cualquier esfuerzo que hagamos, a veces nos quejamos mucho de muchas cosas, pero quizás a veces nos falta poner nuestro ladrillito y estoy seguro que este libro va a contribuir a un mejor conocimiento, porque aunque haya personas que no se lean ni sea el bestseller inmediato, estoy convencido que puede ser un libro de consulta, un libro donde mucha gente se puede referir a él y ojalá que tenga muchos frutos. Nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, muy recientemente, hace apenas unos meses, hemos sido elevados al cargo de Fundación Pontificia. Esto quiere decir que realmente el Papa considera, ha querido elevarnos, nos da su máxima confianza. Y en concreto ha querido reforzar el carisma que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada en defensa de la libertad religiosa y en defensa de los cristianos perseguidos. Él mismo lo ha explicitado en una carta que nos ha mandado y, por tanto, todo lo que es la información, la denuncia y la ayuda, tanto material como espiritual, a los cristianos que sufren. De hecho, de cada 4 perseguidos en el mundo, 3 son cristianos, por tanto son una mayoría, un 75%. Entonces, el Papa, el hecho de que haya querido reforzar esto, a mí me llena de fuerza, me llena de orgullo y por eso nosotros contribuimos de muy diversas maneras a defender este hecho de la libertad religiosa. Por eso no puedo por menos que, como pequeñísimo dato y por la claridad y la clarividencia que tiene el Papa Benedicto XVI, me gustaría subrayar 4 intervenciones suyas en los últimos años que ha hecho sobre el tema de la libertad religiosa. En primer lugar, en diciembre del año 2008, justo cuando se cumplió el 60 aniversario de esa Declaración de Derechos Humanos que ha comentado Elena, el Papa dijo: «La dignidad de todo hombre solo está verdaderamente garantizada cuando todos los derechos fundamentales están reconocidos, defendidos y promovidos, y están a su vez fundamentados en Dios Creador». Muy importante. Yo, hasta en unas jornadas de católicos y la vida pública en el País Vasco, uno de los ponentes llegó a negar delante de todos el derecho natural y realmente me quedé pues sobrecogido como muchos de todos. O sea, cuando no existe nada, no existe un sustento, una base que hay detrás de cada ley, de cada artículo, pues realmente es bastante penoso el que esto se siga defendiendo en foros teóricamente cristianos. El Papa dijo el 10 de enero del 2011, ante los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, dijo: «No es suficiente una proclamación abstracta de la libertad religiosa, ni se puede crear una escala de la gravedad de los hechos de persecución de la libertad religiosa». Esto en concreto lo menciona Ricardo en el libro, sino que dice: «La libertad religiosa es una norma fundamental de la vida social y en el momento en que hay atentados, en el momento en que se persigue la libertad religiosa, el pasar de un grado mayor de gravedad a otro es cuestión de tiempo, es cuestión de un radicalismo, pero el hecho ya se está infringiendo lo que es este derecho fundamental». El 16 de abril del año 2011, ante María Jesús Figa, la nueva embajadora, la que en su momento fue nueva embajadora de España ante la Santa Sede, habló en concreto de España.
y dijo: el que en ciertos ambientes se tiende a considerar la religión como un factor socialmente insignificante, ya estamos hablando de la religión, el hecho público hay que meterlo en la sacristía, es un hecho insignificante e incluso molesto, no justifica el tratar de marginarla, a veces mediante la denigración, la burla, la discriminación e incluso la indiferencia ante episodios de clara profanación. Pues así se viola el derecho fundamental a la libertad religiosa. No nos tenemos que ir muy lejos ante esa tristísima exposición fotográfica, protagonizada entre otros por Alaska y su marido, donde yo he tenido no sé si suerte o desgracia, creo que desgracia, porque la verdad es que hiere mucho, de ver unas fotografías absolutamente blasfemas que hieren la mínima dignidad de cualquier persona y por supuesto la de un cristiano. Y quizás nos falta el reaccionar con la valentía que sería necesario ante hechos tan claramente violentos contra nuestra religión y contra la libertad religiosa. Por último, la intervención que hizo el Papa también ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede el pasado 9 de enero, creo que el Papa ha dado un paso más allá y es muy importante lo que ha dicho. Nos ha comentado: la libertad religiosa se trata del primer derecho del hombre. Con esta claridad yo nunca lo había oído mencionar. El primer derecho del hombre porque expresa la realidad más fundamental de la persona. Tiene tanto una dimensión individual como otra colectiva y otra institucional. El Papa añade: en muchos países los cristianos son privados de sus derechos fundamentales y marginados en la vida pública. En otros sufren ataques violentos contra sus iglesias y sus casas. En otras partes del mundo se constatan políticas orientadas a marginar el papel de la religión en la vida social, como si fuera causa de intolerancia, en lugar de contribuir de modo apreciable a la educación en el respeto de la dignidad humana, la justicia y la paz. Asimismo, el terrorismo con motivaciones religiosas se ha cobrado numerosas víctimas, por lo que los responsables religiosos, y este es un llamamiento muy importante que el Papa hace a todos los que se reúnen en Asís, líderes religiosos, estos responsables deben repetir con fuerza y con firmeza que esta no es la verdadera naturaleza de la religión, sino su deformación, y que lo único que hace es contribuir a su destrucción. Estas intervenciones del Papa no quería dejar pasar de referirme a ellas porque creo que son muy importantes. Ayuda a la Iglesia Necesitada cada 2 años elabora un informe que quiere ser una contribución al análisis, al estudio sobre la libertad religiosa en el mundo. En este informe analizamos más de 190 países. Existen otros, pero el nuestro es el único hecho por una entidad católica y llevamos ya más de 12 años realizándolo. En este informe las cifras a veces son titulares, pero no dejan de ser impresionantes. Lo que destacamos es que hay 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo, perseguidos por razón de su fe, no perseguidos por causas sociológicas, políticas, sociales, y 150 millones más que están discriminados. O sea, esto nos hace pensar que 350 millones de cristianos en el mundo están perseguidos o discriminados por razón de su fe. Básicamente clasificamos o constatamos que hay hasta 60 países que claramente incumplen el derecho fundamental de la libertad religiosa. Se pueden clasificar de muy diversas maneras, se pueden clasificar en grados de gravedad, se pueden clasificar por continentes. A mí me gusta clasificarlos de 4 maneras, que es por razón del origen de la fuente de la persecución. Y básicamente en estos 4 orígenes está de alguna manera muy presente lo que Elena nos ha comentado, en ese totalitarismo, esa visión exclusivista de tus propias ideas que destruyen normalmente desde el Estado lo que es cualquier expresión privada o pública de la fe. En primer lugar, no podemos olvidar el comunismo. El comunismo sigue existiendo. El comunismo que muy recientemente en la película Populusco, aquellos de vosotros, de ustedes que hayáis podido ver esta película, nos recordaba, que creo que es muy importante que no olvidemos, y las generaciones jóvenes que se informen y sepan de verdad lo que fue la realidad comunista, una realidad que no podemos dejar de olvidar. A mí personalmente me sigue estremeciendo, y lo digo
con toda confianza, el ver puños en alto, el ver cantar una internacional socialista detrás de la cual hay miles, millones de seres humanos asesinados por razón de esta internacional, y que esto esté socialmente admitido en países que se llaman democráticos, a mí realmente me impresiona. Pues en los países comunistas, en esa gran China, en esa segunda potencia económica mundial con una fuerza brutal, ese país que es capaz de asesinar a niñas salvajemente por el mero hecho de que no les interesa, lo mismo que en la India, no les interesa que haya tantas niñas, tantas mujeres. Ese país donde hay una iglesia clandestina absolutamente perseguida. En esta misma mesa, en el Congreso de Católicos y Vida Pública de noviembre, tuvimos la suerte de contar con un estudiante chino que dio un testimonio precioso de cómo se vive la fe en su país y que no deja de impresionar. Tenemos una Corea del Norte, tenemos un Vietnam, tenemos la misma Cuba, tenemos Venezuela. Pues son países donde el comunismo sigue siendo todavía hoy en día, y por la importancia que tiene ciertamente China, una amenaza contra la libertad religiosa. El comunismo, el muy conocido que mencionaba Ricardo antes, de los países islámicos, siempre estamos hablando, y creo que es muy importante que digamos, que estamos hablando de la interpretación fundamentalista, que la puede hacer cualquiera. Algunos, hablaba también Elena de Hegel. Hegel evidentemente fue el inspirador del nacionalsocialismo y también fue el inspirador del marxismo. Y estas políticas y estas filosofías no dejan de traslucir lo que luego ocurre con personajes que en su vida pública, cuando acceden al poder, pues hacen. En los países islámicos es muy frecuente que los fundamentalistas, a veces en el propio Estado, en los propios gobiernos, a veces en las leyes y a veces en los hechos sociales, hacen que los cristianos en concreto pues sufran muchísimo en estos países. Aquí no puedo por menos que mencionar países como Irak, donde se ha producido un éxodo impresionante. El mayor éxodo de cristianos en el mundo viene de este país. Pasar desde 1.600.000 cristianos católicos en 2003, cuando la caída de Saddam Hussein, a prácticamente menos de 400.000 cristianos, pues estamos hablando de un descenso brutal, donde han tenido que huir al Kurdistán, al norte del país, han tenido que huir a los países limítrofes y a cualquier otro país, donde tienen muy pocas esperanzas de volver, desgraciadamente, a un país que profundamente cristiano mucho antes que musulmán, ciertamente. Países como Egipto, donde la primavera árabe, ojalá me equivoque, pero parece que va a brillar por su ausencia en cuanto a florecimiento, no ya de libertad, sino de ningún tipo de derecho ni de dignidad humana, donde salafistas y hermanos musulmanes van a hacer imperar la Sharia, la ley islámica, con todo lo que perjudica la dignidad del ser humano, que esto hay que decirlo, y ciertamente a los cristianos. Países como Pakistán, que también como Egipto o como Irak, que los he vivido personalmente, que he conocido testigos de cómo se vive allí. Yo no, cada vez que me preguntan algo, hay veces que los periodistas pues siempre quieren sacarte el jugo último y tal, y cuando te preguntan qué país te ha impresionado más, qué país, me resulta muy difícil, porque de cada uno de los varios países que he visitado, que he conocido, tengo muchísimas anécdotas, pero de Pakistán ciertamente me impresiona muchísimo. Dentro de 2 días, el 2 de marzo, se celebrará el primer aniversario del asesinato de Sabbath Bhatti, el ministro para las minorías religiosas. Y en Pakistán tuve la suerte de conocer a un hombre que pudo haber sido mártir, pero que no lo fue, porque Dios no lo quiso, pero que sin embargo a veces es más doloroso. Sufrió el asesinato de toda su familia. Un hombre católico que le quemaron a sus 2 hijos, les quemaron a sus 2 hijos vivos en su casa, a su mujer, a su padre le metieron un tiro en la sien, a su hermano, a su cuñada, pues una persona que ha visto morir a toda su familia, y cómo a pesar de todo esto es una persona que cree en el perdón, que cree en el amor de Dios y que espera de los hombres algo que no sé si lo va a ver en su vida, que es la justicia humana. Pues casos como estos te conmueven, te llevan a pensar que toda esta gente tiene detrás de ellos una fuerza. Por eso digo que a veces ese coraje que a nosotros nos falta, que nosotros tenemos todo tan fácil, todo tan hecho, tenemos una iglesia en cada esquina, tenemos libertad religiosa, como decía Ricardo, en España, pero que sin embargo consentimos
cosas que a lo mejor si nos insultan a nuestra madre posiblemente reaccionaríamos si es que tenemos sangre en las venas, y sin embargo insultan a nuestra Madre María, insultan a Jesucristo, profanan nuestras iglesias, insultan a lo más sagrado para nosotros, y a veces nos quedamos callados. Decía el fundamentalismo islámico. He conocido en septiembre del año pasado de cerca, y ahora también la semana pasada y la anterior con la visita que nos ha hecho el arzobispo de Orissa en la India, lo que es el fundamentalismo hindú, proveniente de algo que muchas personas desconocen, que es la realidad de que ni mucho menos en la India todo son parabienes, todo es incienso, paz, Gandhi, amor y todas estas cosas que se dice, sino que desde el año 2007 de forma especial hay un odio, una violencia brutal que se ha manifestado de forma bestial en el estado de Orissa, donde más de 80 personas han sido asesinadas, más de 300 iglesias quemadas, más de 40.000 personas refugiadas en la selva, muchas de las cuales no han podido volver a sus tierras, y que curiosamente es el estado más pobre de toda la India, más pobre, que ya es mucho decir en un estado con las injusticias sociales tan tremendas que tiene la India, y que es el estado que más vocaciones religiosas, las diócesis que más vocaciones religiosas está produciendo, no solo de la India, sino del mundo entero. Entonces, fijaros aquí, el maravilloso fruto de esta persecución es el crecer en la fe de una manera impresionante. Y al conocer de cerca a este arzobispo maravilloso, John Barwa, que puedo decir de verdad que es un hombre de Dios. A veces alguien me dice, pero ¿cómo vas a decir, cómo no va a ser un obispo un hombre de Dios? ¿Cómo no va a ser un sacerdote un hombre de Dios? Bueno, me entendéis lo que quiero decir. Es un hombre especialmente tocado por la gracia de Dios, porque ciertamente predica más que con sus palabras, con su forma de ser. Y esto es algo que todos, sacerdotes y laicos, tendríamos que hacer. Ojalá Cristo lo manifestáramos en nuestra forma de ser. Pues he conocido este radicalismo y estos hechos tremendos. Y luego una última fuente, hemos hablado del comunismo, del mundo islámico, del mundo hindú, pues este secularismo agresivo que también mencionaba Elena, este ofender, ir metiendo leyes no ya solo anticristianas, sino antihumanas, permitir el asesinato selectivo de embriones, el asesinato de seres no nacidos en el vientre de sus madres, el querer meternos poco a poco el asesinato de cualquier ser de alguna manera pues considerado ya indigno o considerado menos válido para la sociedad, como pueden ser los ancianos, como puede ser pues simplemente una persona con síndrome de Down o una persona que no es digna de nacer porque no va a tener los cánones de perfección. Pues todo ello nos hace pensar en que tenemos por delante una tarea preciosa que, como decía al principio, la libertad religiosa nos tiene que, el derecho a defender este importantísimo punto, nos tiene que dotar de nuevas alas, que ojalá la gracia de Dios nos dé. Nos tendría que aumentar nuestro compromiso, nos tendría que aumentar nuestra fe. Y ciertamente no podemos olvidar las palabras de Cristo en más de 20 citas en el Evangelio, cuando hablaba de la persecución y nos decía en San Mateo 5, «Dichosos seréis cuando os injurien y persigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía». No olvidemos, dichosos seréis. Y a lo mejor quizás no somos dichosos porque nadie dice calumnias contra nosotros. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron también a los profetas anteriores a vosotros. Llevamos 20 siglos de persecución, a la Iglesia la seguirán persiguiendo. En nuestra mano está clavarnos en la cruz con Cristo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. A mí me has emocionado, no solo ya ilustrado. Y la verdad es que siempre me meto con el reloj y con el tiempo porque daría gusto seguir escuchándote, ¿verdad? A todos, y anécdota, pero bueno, la limitación de tiempo yo creo que es la principal cruz que tenemos algunos humanos. Algunas otras, pero esta desde luego es siempre... ¿No se escucha, Padre Hernán? Sí, ahora sí, perdón. Bien. En la portada, en la contraportada del libro, las últimas palabras
Dice el autor, Ricardo, este libro pretende ser una aportación al mundo intelectual, político, social y muy particularmente al mundo de los medios de comunicación españoles en lo referente a la situación actual de la libertad religiosa. Pero sobre todo pretende ofrecer una explicación verdadera y coherente de importantes realidades que toda persona necesita comprender. Este libro logra esa pretensión, Ricardo, y por eso te doy las gracias, y te lo darán todos los lectores. Este libro logra perfectamente cumplir esa pretensión, lo has logrado. Es, como algunos recordarán de mis alumnos, lo que yo digo de toda buena información, una síntesis significativa de un saber al servicio de la sociedad. La famosa 5 S de las que hemos hablado en el máster. Bien, pues logras hacer esa síntesis significativa de un saber sobre la libertad religiosa que todos necesitamos saber. Así que, en primer lugar, pues enhorabuena, ya te la di en su momento en el tribunal, pero el libro ha mejorado bastante, ha mejorado bastante ese trabajo que nos presentaste. Bien, y decías que pretende ser una aportación, y muy particularmente al mundo de los medios de comunicación españoles. Eso es lo que por mi especialización me toca glosar. Pues bien, Ricardo, está en la página 104, tiene una gran valentía, él es muy valiente, para denunciar la desinformación y manipulación de la prensa laicista sobre la religión y concretamente sobre la religión católica. Es una síntesis dentro de la síntesis, página 104 y 105. Y me parece que es una acertada síntesis muy valiente, porque además es real. La persecución, como ya aquí se ha observado, no solo es una persecución cruenta, no solo, sino que también es la persecución de la manipulación. Lo que yo, en uno de mis artículos científicos, creo que fue el que escribí para la revista de nuestra casa de Sevilla, para la revista Escuela Abierta de la Facultad de Psicología y Educación de Sevilla, hablaba de que la desinformación o manipulación o la violencia silenciosa. Es una violencia contra la realidad, porque omite aquello que la sociedad necesita, omite todo carácter espiritual, sagrado, omite todo lo bueno que hace la Iglesia. Por ejemplo, el otro día dando clases en un máster sobre ética, en una entidad que tiene relación con el CEU, para una serie de máster que se llama Tracor, y que hay una serie de máster muy técnicos, y que colabora con el CEU para que el CEU mande profesores y tal. Bueno, pues, ¿qué periódicos leéis? Tal y cual. Bueno, pues 4 o 5 personas leían prensa laicista habitualmente y escuchaban también una emisora del mismo grupo. Y les pregunté, bueno, ¿qué tal? Bueno, y resulta que salió a colación el tema de que la ética no solo es no hacer cosas malas, sino la lucha por hacer cosas muy buenas, hablando todo el valor positivo, la aventura que supone. Y les puse el ejemplo de Cáritas. Bueno, pues estas personas no sabían que Cáritas era una institución de la Iglesia. No lo sabían, no tenían ni la más remota idea que Cáritas fuese una institución católica. Podría poner miles de ejemplos, pero las personas que leen ese periódico o esos periódicos o escuchan esas televisiones, también la nacional, es laicista, la televisión española, etcétera, esos periódicos, etcétera, no solo no saben de la realidad que deben saber, están desinformados y están manipulados. Y esa es una violencia que se ejerce sobre la realidad. Bien, en pocas palabras, Ricardo establece ahí un poco cómo se informa, cómo eso es también ir contra la libertad religiosa, a través de todos esos medios, como pueden ser la omisión de temas importantes, la ridiculización negativa, etcétera, etcétera. Pero luego, como este libro no solo denuncia, sino que tiene una parte propositiva de cómo promover la libertad religiosa, como bien sabido, denuncia una serie de cuestiones, establece una serie de datos, una serie de citas también del magisterio de la Iglesia, etcétera, y luego hace unas propuestas de cómo promover la libertad religiosa, pues le toca también su turno, no solo a la familia, etcétera, sino también a los medios de comunicación, ¿no?
Y en esa parte propositiva, Ricardo tiene el realismo de no confiar en que esos medios laicistas cambien. Por lo tanto, no habla de esos medios laicistas porque tiene el realismo de no confiar en que vayan a cambiar. Yo tampoco confío en que cambien, salvo que Dios haga un milagro de estos, pues que no suele hacer, porque la libertad de las personas amarra las manos de Dios, ata las manos de Dios, porque Dios lo ha querido así, respeta la libertad del ser humano. Y no veo yo muchos atisbos de que la prensa laicista, la televisión laicista vaya a cambiar. Podemos seguir rezando para que cambien, pero en fin, a ver si... Bien, y directamente pasa a la esperanza de que se han suscitado nuevos medios de comunicación en España que pues respetan esa libertad religiosa, tal, bien, bueno. Y luego establece unas propuestas concretas, en concreto es un decálogo, para que los medios de comunicación mejoren su aportación a la libertad religiosa. Enhorabuena, porque has resumido realmente bien lo que es todo el espectro que puede hacer un periodismo para fomentar no solo la libertad religiosa, sino, por ejemplo, yo lo puedo enfocar al derecho a la vida, por ejemplo. Es decir, este decálogo sirve también para decir, ¿cómo podemos fomentar el derecho a la vida? Pues sirve lo mismo que para la libertad religiosa. Bien. Sin embargo, falta lo que aquí también hablaba Elena, es decir, no solo basta con este decálogo, sino que hace falta un cambio de paradigma. En uno de mis libros, el de Desinformación, Métodos, Aspectos y Soluciones, recojo una anécdota de Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge, para cualquier británico, pues ha sido lo que aquí sería, lo digo por la época, pues posiblemente pues Matías Prats padre, ¿no? O sea, el gran comentarista de episodios, etcétera, pero al mismo tiempo gran investigador también, no solo ya presentador de televisión, comunicador de espectáculos, sino también periodista. Y era reconocido como posiblemente el mejor periodista de la BBC de Londres en varias décadas, ¿no? Pues bien, Malcolm Muggeridge, ya hacia el final de su vida periodística, pues conoció a la Madre Teresa de Calcuta, precisamente porque fue a hacer un reportaje a Calcuta sobre la Madre Teresa. Y Malcolm Muggeridge, después de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, poco tiempo después, y a través de la Madre Teresa, pues Dios le dio la gracia de su conversión. Y se convirtió al catolicismo. Y dijo, qué pena que me haya convertido cuando ya esté a punto de jubilarme. Porque si hubiera recibido esta luz hace años, hubiera hecho otro tipo de periodismo totalmente distinto. Y Malcolm Muggeridge contaba, si yo hubiera sido periodista en Tierra Santa antes de convertirme, si hubiera sido periodista en Tierra Santa en tiempos de Jesucristo, hubiera intentado ver las rencillas políticas entre Pilatos y Herodes, hubiera intentado conseguir las memorias de Salomé para la prensa, hubiera tal, y me hubiera perdido el acontecimiento más importante de todos los siglos. Pues bien, hoy la prensa católica, lo tengo que decir así, y gran parte de la televisión, de los medios de comunicación católicos, no solo se están perdiendo los acontecimientos más importantes para un cristiano, sino que tienen vergüenza de decirlo. Cuando uno ve que una televisión, una emisora, un periódico católico, de inspiración católica o incluso para los católicos, se limita a una misa semanal y a 2 o 3 programas de tipo religioso, pero que en el resto de la programación ni siquiera mencionan a Dios en sus debates. Y no hablan, por ejemplo, de lo que hoy, Libros Libres, me he lanzado, Asia Bibi, sacadme de aquí, conocerás muy bien el tema, Javier, es el testimonio en primera persona de la católica condenada injustamente a muerte por blasfema. Bien, el testimonio es tremendo, como otros tantos que Javier nos puede glosar. Pues bien, no hay una programación en esas televisiones católicas, en esos medios católicos, en esas emisoras católicas,
que promuevan la defensa de la libertad religiosa, que hablen de los cristianos perseguidos, que hablen del derecho a la vida, que hablen... No, todos los días es que si Rajoy, que si Rubalcaba, que si Chacón, que si el euro, que si no sé cuántos, en debates y tertulias con gente a veces no católicas, no solo a veces, sino que hay mucha gente que ni siquiera es católica e incluso que participan en gente que ha estado en tertulias en la obra blasfema, esa que decía Javier y que todos conocemos y que todos por lo menos hemos rezado por desagravio, no hemos pedido a lo mejor ir a la mención, pero le hemos pedido perdón al Señor y hemos desagraviado. Pues bien, señores, o los medios católicos son católicos, es decir, actúan con esa mirada luminosa que da el humanismo cristiano, es decir, que da esa mirada luminosa, que da la perspectiva de la defensa de la libertad, de la dignidad humana, la defensa del derecho a la vida, de la cultura de la vida, y esa luz baña toda la programación o todo el periódico, o si no, creo que llegaremos al totalitarismo de los laicistas, porque la omisión del católico es lo que hace a veces el totalitarismo de los no católicos o de los anticatólicos. Y ha pasado ya en este país varias veces. En esas televisiones, muchas veces, horas y horas hablando de temas fuertes, no se menciona ni siquiera el nombre de Dios. Ni siquiera para decir gracias a Dios, o la situación económica está tal, pidamos a Dios a ver si nos da luces para solucionarla, o pidamos por los políticos, cosa que a un cristiano normal le sale. ¿Por qué no en televisión, en una televisión católica, se menciona a Dios? Solo en la misa del domingo que ratifican. Ni siquiera para pedirle ayuda en cosas, para mencionarlo. La prensa laicista siempre será cristófoba, siempre será anticristiana, porque es su función. El diablo tiene su función en sus suelos. Pero ¿qué hacemos los cristianos en los medios de comunicación? ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? ¿Qué estamos exigiéndole a los medios católicos? Ahora están los SMS, los no sé qué, en fin, que se envían. Exijámosles que hagan una programación, que nos hablen de estos temas. Hoy llegaba un medio, sí que hay medios por internet que lo hacen. Hoy me llegaba en el hispanidad.com de hoy, pues es raro el día que no hable o de temas de libertad religiosa, que no defienda algo, aunque es un medio económico, pero también tiene resolución. Y hoy venía, en el de jueves 1 de marzo del 2012, perdón, esa es la próxima edición, el de miércoles 29 de febrero que sale, las nuevas patologías que provoca el aborto. Bien, no lo voy a leer porque le toca el turno a ustedes para preguntar, pero de estos temas que son tan graves no habla ninguna televisión católica, ni la radio, ni la emisora católica, etc. Son temas que están prohibidos, o por lo menos por cobardía o por lo que sea. No podemos hacer una cultura de la vida, una cultura de la libertad religiosa y de toda libertad. La libertad, querido Sancho, es el don mayor que los cielos nos han dado, y por la libertad merece la pena aventurar la propia vida. Y si la libertad es de lo más profundo que en el ser humano, que es el encuentro con la verdad, la búsqueda de la verdad, que decía Pedro, la búsqueda de Dios, que está en el ser humano, y eso no se fomenta desde los medios de comunicación cristianos, católicos, con una programación fija, y eso no lo exigimos. Oiga, háblanos de esto, ¿por qué no nos hablan de Asia Bibi, de lo que están sufriendo? Tienen datos. No hay nada más fácil en España que tener fuentes para hablar de la vida, que hablar de la libertad religiosa. Para hablar de la libertad religiosa solo vale que vayan a ayuda necesitada a documentarse. Hay una documentación impresionante. Gracias a Dios, hay personas que ya lo están diciendo. Es decir, cuando he leído en nuestro tiempo, últimamente, había un artículo donde hablaba de decir, señores corresponsales en África, en tal y cual, si queréis tener buena información de África, hablad con los misioneros. Bueno, pues hay periodistas católicos que van a África y hablan con el ministro de no sé qué y con el no sé cuánto y ni siquiera hablan con los misioneros. ¿Qué estoy diciendo? Que hay que mejorar, no solo mejorar el periodismo, sino cambiar, como dicen ahora los chicos, cambiar de chip, o de chip, no sé qué es, de chip, cambiar la mentalidad, tener una mirada distinta, una mirada desde la dignidad de la persona, una mirada cristiana sobre la realidad. Y esto es lo que hace falta en los medios de comunicación.
Esto es lo que ya incoa en este libro para los medios de comunicación Ricardo con su decálogo. Bien, podría seguir hablando, como bien sabe Ricardo y mis alumnos, podría seguir hablando mucho tiempo, pero quería solamente exponer eso ante ustedes y ahora les invito a preguntar lo que realmente quieran con total libertad. ¡Viva la libertad! Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún micrófono por ahí tal, pero como estamos cerquita, si levantan la voz, seguramente escucharemos. La Adelante. pregunta es si coinciden ustedes con lo que dijeron los obispos de Estados Unidos acerca de esa normativa que ha dado el presidente Obama para que todos los seguros de salud de ese país se tengan que ajustar a una normativa que pone como obligatorios los servicios de salud sexual y reproductiva, y que todos sabemos a qué se refieren cuando se refieren a ello: aborto, anticoncepción y todas estas políticas en contra de la vida y del ser humano. Pero como el presidente Obama lo ha puesto como obligatorio, los obispos se han declarado en rebeldía contra esa norma que consideran discriminatoria de su fe, de su religión, de sus creencias. ¿Ustedes piensan que realmente es así una discriminación religiosa como lo dicen los obispos de Estados Unidos? ¿Quiere contestar? Todos podemos contestar. Sí, pero muy tú, brevemente. claro. Por supuesto que yo creo que todos compartimos, que la vemos igual, con el agravante que Estados Unidos, como en otros temas, ha sido hasta el día de hoy el garante de muchas libertades en el mundo. Y eso es innegable. Y también de la libertad religiosa. Tiene observadores de la libertad religiosa que nos informan, junto con la Iglesia Católica, de esos abusos. Y sería muy negativo no solo para Estados Unidos que se pierda esa libertad conquistada, sino para el resto del mundo, no solo occidental, sino el mundo entero. Sí, claro, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con la visión de los obispos y con el atentado, que era tremendo. Claro, si cualquier médico, cualquier facultativo de un centro médico católico, cristiano, de cualquier religión, está en contra del, por ejemplo, pues de abortar o de facilitar el aborto o tener que intervenir, o sea, iba a ver que tenía que financiar eso y que además tenía que practicarlo, con lo cual el derecho a la objeción de conciencia estaba absolutamente fuera de lugar. Gracias a Dios en Estados Unidos, y lleva mucho tiempo funcionando, la presión de los lobbies cristianos y católicos es fortísima, hasta tal punto que, como bien sabrás, lograron echar atrás, por lo menos en gran medida, esta propuesta inicial de Obama. Si aquí, el día menos pensado, ocurriera algo parecido, me da igual el gobierno que sea de izquierdas o de derechas, o sea, yo todavía no he visto ninguna propuesta que me diga que en España se va a quitar la ley del aborto. Y mientras no se quite la ley del aborto, sé que aproximadamente, y hablar de cifras es terrible, pero sé que las 100.000 personas al año van a seguir muriendo en España. Y desgraciadamente eso es una vergüenza nacional que seguimos consintiendo en España. Yo quería comentar que en España también financiamos todos el aborto. Es verdad que se reconoce la objeción de conciencia para la práctica del aborto, que es un paso más. Pero el aborto prácticamente libre, a través de la ley denominada, que a mí es un eufemismo que me parece engañoso, salud reproductiva y sexual. La definición de la ley de lo que es salud sexual y salud reproductiva es algo digno de leerse. Lo peor es la definición de la ley para mí. Lo peor es la definición, porque denota un poco, o sea, la salud reproductiva además es un estado de bienestar cultural, social, anímico, psicológico. Y digo, bueno, pero ¿quién tiene todo ese bienestar? Eso no existe, eso no es real. Y eso es lo que se supone que financiamos todos. La salud sexual y la salud reproductiva, que es el derecho a tener hijos, cómo, cuándo, del color, de la modalidad que uno quiera. Eso es la reproductiva. Entonces, eso está financiado por todos, porque eso está cubierto como derecho por el sistema público de salud. Lo grave de esta ley no es la despenalización muy intensa del aborto, que puede ser grave. Para mí es un paso cualitativo el que, además de despenalizarse, se convierta en un derecho financiado por los presupuestos públicos.
Es algo que está en el sistema público de salud, la garantía de este derecho. Es un paso cualitativo y hablaba un jurista italiano del Estado delincuente, decía. Y cuando uno piensa que esto es lo que se hace todos los días en los servicios públicos de salud con nuestros impuestos, llega a la conclusión de que tenemos un Estado delincuente. E insisto, lo de menos es la despenalización. Y esto lo tenemos en España hoy. Hoy por hoy sigue vigente. Yo solo quiero añadir que envidio a los obispos y a la gente norteamericana porque tienen mucha más capacidad de reacción que los españoles. A mí me parece que es la sociedad civil española, los cristianos españoles, los periodistas, que tienen mucho que ver, los que tenemos que espabilar. Y tenemos de alguna vez que asumir nuestras responsabilidades. Otro gran periodista, R.W. Desmond, en 1933, en un libro que se llamaba Newspaper Reference Methods, hablaba que la labor del periodista es promover campañas en servicio de la comunidad. No ser neutral, lo que dicen los políticos, sino campañas que beneficien la sociedad. Pues bien, la mejor campaña, las 4 campañas que tenemos que realizar los católicos en este país, desde el punto de vista desde la educación, desde la familia, desde los medios de comunicación, son los cuatro valores fundamentales que hay que defender, que nos lo dijo Juan Pablo II, luego Benedicto XVI. Promover el derecho a la vida, defenderlo, y la cultura de la vida, no solo es defender el derecho a la vida, sino promover la cultura de la vida. Promover, defender y promover la libertad religiosa. Defender y promover la libertad de enseñanza. Defender y promover el matrimonio y la familia cristiana, todo ello enfocado al orden justo, a la paz y al bien común. Nos lo dicen los papas. Si somos cristianos, somos católicos, pues algo tendremos que hacer. Nos lo ha dicho muchas veces, y luego por separado, como bien ha expresado Javier en esos temas de la libertad religiosa, en el tema de la vida, podríamos citar, pues no sé cuántas veces, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en España los católicos? ¿Qué estamos haciendo los educadores, los profesores, los periodistas, los empresarios, los medios de comunicación, los productores, los programadores de televisión? Ya no podemos decir que no tenemos medios, ¿eh? Tenemos medios, pero ¿qué están haciendo? Promover el Madrid-Barcelona, 24 horas del clásico entre Madrid y Barcelona, promover, no sé, tertulias de todo tipo y tal. Bueno, pues es que o utilizamos los medios de comunicación para defender la justicia, la paz, la vida y el bien común y la libertad, o no estamos siendo ni cristianos ni periodistas, por hablar del tema. Ninguna de las dos cosas, porque el periodismo no es lo que se está haciendo. ¿Verdad, Manuel? Tenemos aquí un gran periodista que es Manuel Marrasca. Ponte un poco más cerca, Manuel, hombre, venga. Sí, señor. Para decirle qué nos está pasando. Sí, sí. Porque retóricamente está muy bien la explicación que damos sobre no los laicistas, sino los enemigos del cristianismo y del catolicismo, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, lo ocurrido con las jornadas de la juventud en este país no ha ocurrido ni en países laicistas constitucionalmente, como es Francia. A mí me pilló en Francia las jornadas de la juventud de Juan Pablo II y no se produjo lo que se ha producido en este país, que el grupo más poderoso de prensa, de medios de comunicación de este país, que es el grupo Prisa, sí, el que he mencionado antes, aunque no dije lo de Prisa, me has entendido, haya protagonizado el ataque más taimado que se ha hecho contra la religión católica, contra las jornadas de la juventud y contra el pontífice, me parece que es que algo nos está pasando a nosotros. Sí. Desde aquí, y estoy hablando desde aquí, profesor. Sí. Desde las escuelas, desde las facultades. ¿Qué es lo que estamos lanzando a este oficio nuestro, como le llamo yo siempre? ¿Qué es lo que estamos lanzando ahí? Porque quizás el autor del libro, enhorabuena por cierto, a lo mejor tiene que corregir
el ejemplo que ha hecho de tolerancia, de libertad religiosa que es nuestro país. Y probablemente lo haya tenido que corregir después de la brillante exposición de Otero Novas, que no sé si tiene relación con el que fue ministro de Educación de su hija. Yo me honré con conocerle nada más y con charlar con él alguna y otra vez durante el primer gobierno de Suárez, creo que fue, ¿verdad? Sí. Exactamente. Digo, cuando ha hecho tan brillante exposición, la tolerancia de lo privado y particular y de lo público y colectivo. Y yo mantengo que efectivamente este país es ejemplar en la libertad religiosa, en la tolerancia a la libertad religiosa privada y personal, y es absolutamente condenable porque está perseguido, y ahí que tome nota también que nos ha hecho una brillante exposición sobre la persecución de los católicos en el mundo, porque están perseguidos aquí desde el punto de vista público y colectivo, porque si no se hubiera producido lo que se produjo en los medios de comunicación con las jornadas de la juventud en este país. Ese es mi criterio. Y ahí sí que le hago la pregunta al profesor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿qué estamos formando? ¿Qué generaciones de periodistas estamos formando? Incapaces de echar abajo, porque el problema no es ni siquiera la telebasura. Yo lo califico mucho más violentamente, pero dado el foro en el que estamos no me atrevo a pronunciar la palabra. No es la telebasura, es la manipulación sistemática, y es que los periodistas católicos tienen que esconderse. Es decir, cuando usted decía antes que hay programas de televisión en los que ni siquiera se dice, bueno, pues ojalá, gracias a Dios, a ver si Dios quiere que mañana no sé qué, no sé cuántos, ni esas frases se puede expresar, es que ha del que la exprese, ¿eh? Ha del que la exprese. Manuel, sería un poquito largo explicarte todo el proceso, ¿eh? Ya. No, bueno, pero sí te voy a decir una clave. A tus seis S yo te pongo las clásicas W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ya te lo explico. Es que sería un poco largo porque es un proceso bastante largo. Pero una de las claves está en que no hemos hecho una cultura, que los conceptos cristianos no lo hemos hecho cultura, y la antropología cristiana. Es decir, se rompió en la Ilustración. Bueno, sería un poco largo de explicar también, es decir, todo ese humanismo cristiano, el realismo filosófico, etcétera, etcétera. Eso se rompe en la Ilustración, el positivismo, hay la persecución a los cristianos, etcétera, y se consagra el positivismo como elemento científico para todas las actividades también humanas, que infunde ese virus en el derecho, con lo cual la justicia pasa a ser, en vez de la actitud prudencial de dar a cada uno lo suyo, pasa a ser la aplicación de la ley del momento, cosa que en el nazismo fue muy virulento, y ese virus positivista inocula todas las actividades humanas. Y resulta que el periodismo nace precisamente en el punto álgido del positivismo, y se hace una teoría periodística no cristiana, sino positivista. Y los cristianos asumen esa teoría sin hacer una nueva teoría, una teoría basada en el humanismo cristiano, y aceptan los cánones, diríamos, los clichés de ese positivismo anticristiano. ¿Ok? Entonces, lo que se enseña en las facultades... bueno, y además, ese positivismo y esa forma de hacer periodismo beneficia siempre al poder, porque es la forma que tiene el poder de creer que la gente está bien informada, porque sabe muchas noticias, muchos datos, muchas cosas, pero no saben. Y además propicia que se omitan muchos temas. Entonces resulta que como eso beneficia al poder, como las facultades de periodismo están, porque esa es otra de las cosas, la libertad universitaria. Ese es otro tema que tendríamos que hablar. Hay que rebelarse contra el Estado, desde la sociedad, en muchos temas. La ANECA no me tiene a mí que decir cómo tengo que dar las clases a una universidad libre y privada. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? No solo libertad de carácter, sino libertad universitaria de toda la universidad. Bien, resulta que no ha habido una configuración cultural cristiana del periodismo y de otras actividades.
Y cuando no hay algo, cuando la luz cristiana no infunde los métodos de tratamiento, las formas, la agenda setting, los temas, bueno, etcétera, entonces resulta que el cristiano se le obliga a la esquizofrenia, a ser cristiano en la vida privada y a no ser cristiano en el periodismo. Como tú lo habrás sufrido, ¿ok? Entonces, y cuando alguien, en concreto quien les habla, quien tiene el honor de hablarles, hace una teoría humanista cristiana de la información, recibe muchas alabanzas por parte de autores extranjeros, Misori, etcétera, en fin, tal, autor italiano, de autores todos cristianos, pero es perseguido en su propio país y silenciado, y en su propia universidad muchas veces. ¿Por qué? Porque el humanismo cristiano va contra el totalitarismo, y vivimos en España en un totalitarismo encubierto. No solo totalitarismo del Estado, sino de los poderes económicos, a los que no les interesa para nada que la gente sepa la realidad. Que la gente sepa que los bancos y el sistema financiero han expoliado a la clase media con la connivencia de los políticos y nos han robado mucho dinero y mucha dignidad. Y claro, como esto no interesa, pues interesa que se sigan dando las clases habituales, que no sé qué, que no sé cuántos, y las personas que procuramos pensar y hacer pensar somos peligrosas. Igual que las personas que hablamos de Dios, somos peligrosas. No solo ya para los laicistas ni los totalitarios, sino para mucho fariseo encubierto. No sé si me explico, ¿vale? Y creo que me habrás entendido muy bien, Manuel, porque habrás sufrido todo ese tinglao en tu gran labor periodística. Padre Hernán. No sé si queda tiempo. No, decía Tocqueville, simplemente añadir que en La democracia en América, que es una obra de Tocqueville del siglo XIX, decía, ¿qué despotismo es el que nos podemos encontrar en las naciones democráticas? Y él preveía ya, en la primera mitad, creo que era la primera mitad del siglo XIX, todavía cuando escribe La democracia en América, en todo caso, si no es a mediados, él preveía ya que en las naciones democráticas lo que habría es un despotismo administrativo, lo llama, vinculado a la soberanía popular. Es el gobierno del pueblo, pero el gobierno despótico del pueblo. Es un despotismo suave, él decía, frente a otras épocas históricas será un despotismo suave. Más bien va a doblegar la voluntad, pues por ejemplo, subvencionando. Es un método. ¿Y qué les voy a contar a ustedes? No tenemos el cheque escolar, tenemos los conciertos. Y seguimos con los conciertos. Y nadie dice nada. Sobre educación para la ciudadanía sí se ha dicho. Sobre los conciertos no. ¿Y qué son los conciertos? Se subvenciona la oferta, no se subvenciona la demanda, se subvenciona al centro, no a las familias ni a los alumnos. Se conceden bajo gran discrecionalidad administrativa y se renuevan periódicamente con la misma discrecionalidad cada 4 años. No es, por tanto, un derecho. Y a cambio de fuertes condicionantes para la gestión que en la práctica neutralizan el ideario propio. Entonces se respeta el mínimo de libertad de enseñanza que está en la Constitución pintado, que bueno, pues vale, se subvenciona con dinero público centros teóricamente dotados de propio ideario, pero siempre que el director del centro lo tenga que escoger por acuerdo entre el titular del centro y el consejo escolar. Y siempre que se asegure que el consejo escolar será variado y heterogéneo en su composición. Porque la selección de alumnos, empezando por eso, no es libre para el titular del centro. Y va por la zona, y va por el número de hermanos, y va por la renta, todo eso suena muy bien. Pero en la práctica significa que uno no puede elegir a los alumnos. Y ese consejo escolar plural es el que va a gobernar el centro, por lo menos a la limón con el titular. Por tanto, el ideario queda perfectamente neutralizado, que es lo que decía Gramsci también, la lucha cultural. La lucha cultural empieza por la neutralización de los valores ajenos. Entonces, yo le dejo dinero público, pero siempre que usted quede neutralizado. Y eso lo seguimos teniendo. Es la LODE de 1985, no lo cambia el gobierno Aznar, nadie le pide insistentemente desde la sociedad que lo cambie, nadie, o muy poca gente, y con eso seguimos. No nos movilizamos. Es verdad que uno no puede salir a incendiar nada por la calle, pero no exigimos, porque eso tiene que ser una concesión graciosa del poder público y a cambio de neutralizarme. ¿Por qué? Yo no quiero dejar de contestarle
a la alusión sobre si en España existe libertad religiosa o no. En primer lugar, por supuesto, es una valoración de que cada uno puede tener y según uno lo mire, ¿no? Pero yo creo que en España existe libertad religiosa, pero diríamos a espaldas del pueblo. Es decir, los españoles, que tenemos la gracia de haber sido un pueblo cristiano desde muchos siglos, más que casi que ninguno, de haber sido el pueblo que ha evangelizado el mundo, tenemos metido el cristianismo hasta los tuétanos, como dicen, hasta los ateos se saben el catecismo. Y por eso se respeta la libertad religiosa, no porque en España no exista un hostigamiento permanente de esa libertad. Y lo que es preocupante, muy recientemente, desde el poder supremo legislativo, que además no se oculta, cada vez más alevoso. Esa ley de libertad religiosa que estaba preparada es como la ley de salud sexual y reproductiva, es decir, era ley de antilibertad religiosa que gracias a Dios no ha salido. Entonces, hay deseo de que no exista esa libertad y llevamos 30 años, y desde los medios de comunicación, atacando esa libertad religiosa permanentemente. Y a pesar de eso, la gente no sale a quemar conventos, como ya se está escuchando otra vez, como se escuchó en los años 30 y se hizo, no de una manera espontánea, como se dice, como algunos dicen, ¿no?, que el pueblo salió a quemar conventos, sino como consecuencia de ese hostigamiento ideológico permanente, planeado, planificado y ejecutado puntualmente, del cual algunos todavía siguen haciendo uso de una manera ya totalmente desfasada y que yo, como estoy dando mi opinión, creo que eso ya se va a terminar. O sea que ya, gracias a Dios, ese discurso rancio anticlerical ya cada vez se le ve más el plumero y, bueno, esto no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero que voluntad de quemar iglesias algunos tienen y lo han dicho. Lo han dicho desde cargos de responsabilidad del gobierno. Pero el pueblo no hace caso. O sea, el pueblo cristiano, el pueblo español, sean vayan a misa o no, no está en esa onda. El pueblo español tiene en su entraña la libertad porque es un pueblo cristiano. Aunque es verdad que estamos en un momento de crisis cultural, de crisis de identidad como pueblo también, y no sabemos en qué va a terminar esto, pero también es un desafío para todos nosotros, cada uno en su campo, dar esa batalla cultural o de relación con los demás y, por supuesto, con la oración. Padre Hernán, creo que querías... Entiendo que no queda mucho tiempo, pero quería limitarme a darle enhorabuena a mi compañero de máster y decirle que con su libro he tenido la gloria de ser, que me lo haya regalado salido del horno, que nos ha ayudado a pensar, y eso lo he aprendido también de nuestro director de máster. Sobre el tema de Estados Unidos, sin embargo, quería comentar, lo habréis notado, la sorpresa, creo que es la primera vez que veo que el arzobispo de New York, Dolan, oficialmente dice en nombre del episcopado que no van a obedecer. Y eso lo ha dicho así. Creo que es un ejemplo unificador, digamos así, y sorpresivo, realmente un bien para el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Hernán, por tu intervención. Yo, cuando me enteré de esto de Dolan, bueno, si hubiera estado en Estados Unidos, lo hago de torero, lo subo a hombros, ¿no? Ya, a ver si en España, en un sentido y en otro, tenemos esos obispos, ¿eh? Nos haría falta, ¿verdad? Hombre, algunos tenemos. Algunos tenemos, más Dolan. ¿Más preguntas? Sí. A lo largo de la historia se ha visto como hecho constatable que cada vez que la Iglesia se une al Estado, siempre sale perdiendo la Iglesia. Está claro. Entonces, después de la limitación humana, ¿qué es lo mejor? Hablando de los términos, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno para, podríamos hablar, para el católico? ¿No? Porque a lo largo de la historia ha pasado. Siempre que la Iglesia se unió al Estado, ha perdido la Iglesia, ¿no? Y entonces yo considero que hay un problema de lo que es considerar la libertad religiosa como un derecho natural. Uno tiene que estar supervisada, no puede ser confesional o a confesional, pero la libertad religiosa pienso que tiene que estar por encima de lo que significa un Estado o
confesional o aconfesional. Y entonces, eso, no entiendo esa problemática, no entiendo el hecho de por qué en algunos estados confesionales que se puede imponer un modo de ver una religión. Entonces me gustaría que nos pudieras responder. En el libro creo que está ampliamente explicado eso. De todas maneras, te lo digo así, creo que lo ideal es lo que enseña el magisterio de la Iglesia con toda claridad. El Estado y la Iglesia deben estar separados, pero sí es bueno que exista una colaboración en aquellos campos en los que la Iglesia tiene mucho que aportar a la sociedad, dentro del ordenamiento jurídico. Incluso el Estado puede colaborar con esa acción de la Iglesia, pero sin que eso suponga que el Estado pretenda, a cambio de esa colaboración, de alguna manera limitar la libertad de la Iglesia en su enseñanza o en su acción. Si la Iglesia viera que el Estado pretende, como contrapartida a su colaboración, manipularla, la Iglesia tendría que, por supuesto, quedarse con su libertad antes de cualquier otra colaboración. Pero es justo, y el Estado tiene obligación de colaborar con la Iglesia en aquellas cosas que la Iglesia aporta a la sociedad. Y eso no tiene por qué significar que la Iglesia pierda autonomía e independencia, aunque por supuesto es una cosa que hay que vigilar permanentemente para que así sea. El modelo ideal yo creo que es el de Estado aconfesional, pero que mantiene relaciones de cooperación, porque es la cooperación del Estado con la sociedad. Es la dimensión pública y colectiva, incluso también la individual, de la libertad religiosa, que es el modelo que tenemos en la Constitución española y que es el modelo que resulta de esta doctrina de la Iglesia. Pero hay estados confesionales que respetan la libertad religiosa. Es lo que latía en el asunto Lautsi, que he citado, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para respetar la libertad religiosa, nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene que extenderse el modelo uniforme de rígida separación Iglesia-Estado que rige en países como en Francia. No solo a través de este modelo de rígida separación, en el que no se concibe el crucifijo en la escuela pública, se respeta la libertad religiosa. También se puede respetar desde otros modelos de Estado, incluso algunos europeos confesionales, que está admitido que respetan la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el crucifijo en la escuela pública no significa más que una visión preponderante de la religión mayoritaria en la sociedad en cuestión, que es la sociedad italiana. Es una manera o una forma de visualizar la cooperación Iglesia-Estado, Iglesia-sociedad, perdón, en materia religiosa. Pero se está respetando la libertad religiosa de las prácticas minoritarias, como la religión no es obligatoria, pueden llevar sus prendas los que profesen religiones minoritarias. Hay medidas de conciliación de la escolarización, por ejemplo, exámenes con costumbres o ritos de prácticas religiosas minoritarias. Entonces, el Estado italiano está respetando la libertad religiosa a pesar de mantener el crucifijo en la escuela pública. Y lo mantiene porque es la confesión mayoritaria en la sociedad italiana. Entonces, aunque no es tan simple de visualizar, no solo en los modelos de rígida separación se protege la libertad religiosa, que es lo que nos ha dicho el Tribunal Europeo. Yo me gustaría hacer sobre lo que acaba de decir Elena, estoy totalmente de acuerdo, pero haría una salvedad. En la teoría, totalmente de acuerdo. En la práctica, a mi juicio, eso solo es posible si esa confesionalidad del Estado es de un Estado católico, porque la doctrina católica es la que escrupulosamente respeta la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Veo difícilmente llevar a la práctica ese modelo en un Estado islámico, por ejemplo. Bueno, católico o cristiano, ¿no? ¿O hay algunos cristianos bueno, europeos? Según la teología protestante, tiene algunas lagunas con respecto a bastantes. Hay otro tema. No solo ya es el tema religioso, sino el tema de la tradición cultural. Nos hemos olvidado de que Europa existe como tal y los países europeos por la tradición cristiana. Y no solo se trata de los crucifijos, sino si hay que quitar vestigios cristianos, no podemos ir a ver el Museo del Prado. Tendrían que quitar el 80% de los cuadros.
etcétera, etcétera. No voy a hablar de todos los ámbitos culturales. Los países, en España se configura como nación desde el cristianismo, desde el catolicismo en este caso, no solo el cristianismo, desde el catolicismo. No se comprende España como nación, la cultura, la historia, etcétera, sin el cristianismo. No se comprende la unidad europea sin el cristianismo. ¿Por qué no hay unidad europea? ¿Por qué funciona mal la Comunidad Europea? Amigo, porque se han olvidado de sus bases, porque no es una verdadera unidad europea tal como Robert Schuman, etcétera, bueno, de Gasperi, etcétera, plantearon, que era desde las raíces cristianas. Y se ha planteado desde el capitalismo financista, con lo cual no tiene nada que ver y fracasará porque el dinero no une a los hombres, es el amor, es la búsqueda de la paz, etcétera. Por tanto, está abocada al fracaso. Igual que esta sociedad, va a ir al garete porque si se pierde una serie de valores, se pierde la cohesión social. Si no hay verdad en la relación humana, si uno no se puede fiar uno de otro, ya lo decía Santo Tomás en la cuestión 2 del libro 2 segundo de la Summa, es decir, si no se dice la verdad unos a otros, se pierde la confianza entre unos a otros y por tanto se pierde la sociedad y se va a la base de la sociedad. Cuando la manipulación sistemática de los medios de comunicación, cuando los políticos mienten y no pasa nada, cuando prometen unas cosas y hacen la contraria, cuando se instaura la mentira en la sociedad, cuando el fundamento de la democracia y de la paz, que en palabras de Juan Pablo II es el derecho a la vida, se conculca sistemáticamente, cuando el primer derecho, porque no es contradictorio, el primer derecho humano fundamental es la libertad religiosa y se conculca, etcétera, etcétera, esta sociedad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque también hemos ido contra nuestras raíces, contra las raíces culturales. Hemos eliminado el fundamento de nuestra civilización. Y por el fundamento de nuestra civilización puede haber, y por eso te contesto al final, ad finem, puede haber precisamente un Estado confesional, porque recoge toda la tradición cultural, por respeto a los padres, a los abuelos, por respeto a cómo se ha configurado esa sociedad. Sabiendo que además, dentro de esa configuración católica de la sociedad, está, como decía Ricardo, el respeto a las demás y la tolerancia con las demás libertades, porque es propio, está en la base de la cultura cristiana. Lo que decía aquí Juan Pablo II en Cuatro Vientos, ¿no? Como nos conocía un poco a los españoles, gritaba, a voz en grito en la de todos los jóvenes. Yo me colé con los jóvenes, no debería estar allí por edad, pero bueno, estuve. Y entonces Juan Pablo II gritaba, la verdad se propone, no se impone. Solo mediante la búsqueda libre y amorosa de la verdad se puede amar a Dios. Y por tanto, no hay ningún problema con que un Estado puede ser confesionalmente católico, porque es la garantía de que se va a respetar la libertad, precisamente. No sé si no hay problema. Aunque yo soy partidario de que quede clara la separación tal, pero bueno, no hay ningún problema. No hay que quedar ningún problema, porque precisamente el ser católico es respetar la libertad. Y amar, etcétera, en fin, todo eso, dentro del ser católico, no únicamente eso, claro. Por tanto, no hay ningún problema. Y jamás ha habido problema, salvo por una deformación o por una falta de profundización en eso. Pero desde, como tú bien has citado, desde la Dignitatis Humanae, ya no hay ningún problema. Ya no puede haber ningún fundamentalismo cristiano, que lo ha habido en la historia. Pero por un error práctico, no por un error teórico, Cuidado. Joseph Weiler ha estudiado mucho eso. Sí, es verdad. Le recomiendo que lo lea. Joseph Weiler es este jurista norteamericano de origen y credo judío que fue a defender a varios estados europeos en el asunto Laussi ante el Tribunal Europeo en la vista pública que hubo ante la Gran Sala. Y su alegato ante la Gran Sala, que seguro que está colgado en Internet, yo se lo pedí, yo lo tengo, me lo mandó muy amable cuando vino aquí por razón del honoris causa que le dio la Universidad San Pablo CEU. Y él explica en este alegato por qué desde varios modelos de relación Iglesia-Estado se puede respetar la libertad, por qué y cómo se puede respetar la libertad religiosa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo de mis colegas de mesa y también de las preguntas, que han sido muy interesantes.
La pena es esa siempre, ¿no? El tema del reloj que corre y corre cada vez más rápido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y enhorabuena de nuevo al padre Ricardo y a mis contribuyentes. Ah, una última pregunta. Muy bien, sí, sí. Más que pregunta era hacer un público reconocimiento al padre Ricardo por el valor de proponer y enseñar la verdad, un agradecimiento, y también él ha escrito ya sobre la cultura de la vida, sí, sobre la educación, sobre la familia y ahora sobre la libertad religiosa. Animarlo a que siga escribiendo y enriqueciendo. Pues nos unimos a esa petición y a ese ánimo. Y yo le agradezco porque así puedo decir otra cosa, me da. Que me estoy quedando con las ganas. No. En primer lugar, agradecerles porque me siento extraordinariamente honrado con los tres. El libro con esto ya tiene una categoría que para qué. Por la presencia de ellos tres, y yo lo agradezco de corazón. Creo que es de lujo, de verdad. En España no sé qué persona, hay más personas, gracias a Dios, ¿no? Pero son de los que con mayor autoridad, cada uno en su terreno puede hablar de esto. Así es que creo que era difícil superarlo. Y me quiero quedar con una de las cosas que ha dicho Javier. Creo que es importante que no dejemos de decir esto como broche. La falta de libertad religiosa, de alguna manera, la vamos a tener siempre. Jesús lo dijo, os van a perseguir. A mí me han perseguido, a vosotros van a perseguir. Lo cual no quiere decir que no luchemos para que haya esa libertad. Una cosa no quita la otra. Y en medio de esa persecución, que por otro lado es un honor, como nos ha recordado también esas palabras de Jesús, la respuesta del cristiano perseguido es la que nos ha recordado, no sé en qué caso, amar al perseguidor, perdonar, rezar por los que nos persiguen y manifestar de esa manera el amor de Dios del cual procedemos todos y al cual todos vamos, y que es lo único capaz de hacernos felices, vivir ese amor que aprendemos de Dios entre nosotros. Amén. Muchas gracias. A mí, finalmente, para que no quede en manos nuestras, sino que de verdad sea en manos de Dios, pues les ofrezco unas pequeñas estampas que tenemos con la oración por los cristianos perseguidos, para que de verdad recemos por ellos, porque nos lo piden. De verdad que tengo testimonios preciosos de católicos en China, en Irak, en Egipto, en Pakistán, en la India, en los sitios más recónditos del mundo, que confían en nuestra oración, que creen en la oración, cosa que quizás nosotros no acabamos de creer, pues para que la extiendan esta oración por los cristianos, y ojalá que Dios transforme lo que los hombres somos tan torpes artesanos de su palabra. Gracias.